Muy bien, pues vamos entonces a dar comienzo encomendándonos al Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No, Señor nuestro, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que ilumines nuestras mentes y dispongas nuestros corazones para conocerte, amarte y servirte como es digno de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera comenzar haciendo la oración que San Alfonso María de Ligorio pone para iniciar la visita al Santísimo cada día. Este librito, el de la Biblia de las visitas al Santísimo, de San Alfonso María de Ligorio. Entonces cada día se inicia la visita con esta oración. Dice así: Señor mío Jesucristo, que por amor a nosotros te quedas de día y de noche en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos te vienen a visitar. Yo sé con la certidumbre de la Santa Fe que tú estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te agradezco todas las gracias que me has dado, especialmente por haberte entregado a mí en ese sacramento, la de haberme dado como intercesora a tu Santísima Madre la Virgen María y la de haberme llamado a visitarte ante el sagrario. Saludo hoy a tu amantísimo corazón y deseo saludarlo con tres fines. Primero, para agradecerte este precioso don de tu presencia. Luego, para desagraviarte de todas las injurias que en este sacramento recibes de tus enemigos. Y luego, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás presente con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo el corazón. Me arrepiento de haberte causado tantos disgustos en tiempos pasados, a ti que eres infinitamente bueno. Propongo con la ayuda de tu gracia no volver más nunca a ofenderte. Y ahora, con todo y con lo miserable que soy, me consagro todo a ti. Te doy y entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante haz de mí de mis cosas según te agrade. Solo te pido y deseo tu santo amor, la perseverancia hasta la muerte y el perfecto cumplimiento de tu voluntad. También te encomiendo a todas las almas del purgatorio, especialmente las que en vida más amaban al Santísimo Sacramento y a María Santísima. También te ruego por todos los pobres pecadores. En fin, mi amado Salvador, yo junto todos mis afectos a los de tu amorosísimo corazón, y así unido los ofrezco a tu eterno Padre. Pido a tu Padre que por tu amor acepte y atienda a estos deseos y afectos tuyos y míos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Queridos hermanos, pues estamos ya iniciando la siguiente sesión de nuestro curso de espiritualidad del adorador eucarístico. De antemano una disculpa de que el miércoles pasado, como dice el anuncio, por razones pastorales, no pude estar para la clase, pero pues el día de hoy aquí estamos, gracias a Dios que nos lo permite. Y pues vamos a avanzar. Como ustedes recordarán, aquí tenemos un pequeño programita con los temas que estamos viendo. Ya vimos la parte histórica de la devoción eucarística. Ahora estamos con el segundo bloque que habla acerca de la doctrina espiritual y veíamos pues algunas deficiencias que hubo en los siglos anteriores, algunas distorsiones que se pudieron haber dado con la piedad eucarística. Y ahora vamos a iniciar este punto que es donde vamos a ver tres temas: la renovación de la piedad eucarística, diversas modalidades de la presencia de Cristo en su iglesia y el fundamento primero de la adoración. Y como ustedes lo saben, pues estamos a su vez guiándonos por el texto de José María Iraburu, que se titula La adoración eucarística, precisamente, ¿verdad? La adoración eucarística de Fundación Gratis Date, publicado en Pamplona. Estamos ahorita en la página 18 de este texto. Entonces voy a avanzar aquí a la página 18. Aquí está. Entonces aquí nos ponemos en el contexto en el cual estamos, no en el contexto, en la página, mejor dicho. Bien. Bueno, entonces,
pues habíamos dicho de algunas deficiencias, habíamos dicho la vez pasada que yo no estaba de acuerdo. El artículo o esta obra de José Moreira Burú me parece una buenísima obra, excelente para nuestros propósitos, pero en este puntito de las deficiencias del lenguaje piadoso, pues no estaba yo decía muy de acuerdo porque pues se decía que expresiones como esta que dice, oh Jesús sacramentado, divino prisionero del sagrario, acudimos a vos que en el trono del sagrario te dignas recibir el rendimiento de nuestra pleitesía. Esta partecita pues decía José María Burú que estas expresiones son tanto barrocas, pues en su momento sí han ayudado al pueblo fiel a acrecentar su devoción, pero pues hoy en día ya han quedado como un poquito más, vamos a decir, obsoletas o algo así, lo que quiere decir, este, pero pues que no, ya hoy en día no están muy vigentes estas formas de expresar la devoción. Yo, en mi experiencia es todo lo contrario y lo veo aquí en la parroquia, pues la gente seguía por este tipo de manuales o de devocionarios o de libros de visitas eucarísticas que tienen muchos elementos de este tipo y ayudan mucho a encender el fervor de la gente, sobre todo en sus momentos de oración. Gracias a Dios en la parroquia donde estoy, pues desafortunadamente por la estructura de la parroquia no podemos tener hasta el momento una capilla de oración perpetua, pero constantemente estamos exponiendo el Santísimo. De hecho, el jueves es adoración todo el día. Bien, entonces vamos pues al siguiente punto. Eh, Perdón, me pasé de página, que es diversas modalidades de la presencia, perdón, me moví aquí. Sí, la renovación actual, perdón, ese es el punto que sigue. La renovación actual de la piedad eucarística. Y entonces comienzo a leer y seguimos la misma forma de ir avanzando, que es el hecho de que voy leyendo y vamos comentando poco a poco. Entonces estamos en este punto, página 18. Renovación actual de la piedad eucarística. El movimiento litúrgico y el magisterio apostólico, por obra como siempre del Espíritu Santo, al profundizar más y más en la realidad misteriosa de la Eucaristía, han renovado maravillosamente la doctrina y la disciplina del culto eucarístico. Por lo que al magisterio se refiere, los documentos más importantes sobre el tema han sido la encíclica de Pío XII Mediator Dei, publicada en 1947, la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium del año 63. Luego vino la encíclica del Papa Pablo VI que se llama Mysterium Fidei del año 65 y muy especialmente la Instrucción Eucharisticum Mysterium de 1967. Eso también fue bajo Pablo VI. Y el ritual para la comunión y el culto de la Eucaristía fuera de la misa, publicado en castellano en el año 74. Y luego vino la exhortación apostólica de Juan Pablo II Dominice Cene. Y aquí no lo menciona, pero también para el año de la Eucaristía en el 2000, creo que fue 2002, 2003, perdón, no me acuerdo el año. Juan Pablo II fue de los últimos documentos de su pontificado. Él publicó me parece que era carta apostólica o exhortación apostólica, no recuerdo bien si era encíclica, que se llama Eclesia de Eucaristía. Este fue un documento con el que yo tuve mucho contacto y también es un documento muy valioso. Eclesia de Eucaristía, la iglesia vive de la Eucaristía. Así se llama el documento. No lo mencionan aquí, pero también ha sido un documento muy apropiado para hablar de esto de la renovación. Bien, la devoción y el culto a la Eucaristía, en fin, es recomendada a todos. Vamos a sacar la lectura. A todos los fieles en el Catecismo de la Iglesia Católica, y pues ahí podemos ver algunos numerales que lo dicen, lo mencionan en el catecismo, los numerales del 1378 al 1381. Ustedes tienen el texto de Iraburu en sus manos, pues ahí pueden también mirar esta referencia aquí y darle una leidita al catecismo. Pues este punto que pasamos ahorita, que estamos terminando, pues más que nada es mencionar ciertos documentos un poco más actuales, más contemporáneos, que hablan de la importancia de la devoción eucarística y pues que también han representado en gran medida una renovación.
Bien, pues este puntito más era mencionar esos documentos para que ustedes lo sepan. Si quieren después a lo mejor leer alguno de estos, pues hay algunos que son de muy fácil entendimiento. Pero repito, además de estos que están aquí en este párrafo, de Pablo VI, del Vaticano II, de Juan Pablo II, etcétera, yo le recomiendo el último de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Un documento muy bonito que, les repito, fue redactado por el Papa para el Congreso Eucarístico Internacional. Bien, habiendo dicho esto, vamos ahora a este punto que es un poquito más importante, más central, no como si el otro no lo fuera, pero otro más es mencionar documentos, y es el de las diversas modalidades de la presencia de Cristo en su iglesia. Bien, el Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, da una enseñanza de suma importancia para la espiritualidad cristiana. Dice este documento lo siguiente, el número 7 es un número muy destacado de esta Constitución Sacrosanctum Concilium. Dice este documento, fíjense, Cristo está siempre presente a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Esto lo dijo el Concilio de Trento. Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Fíjense, aquí dice, sea sobre todo. Es decir, que Cristo está presente de muchas maneras, pero de manera más eminente, de manera más sublime, de manera más perfecta, pues están las especies eucarísticas, en el pan y el vino que se consagran. Está presente en la persona y en el misterio de los sacerdotes, sí, pero sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente también con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Esto lo dijo San Agustín. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Es decir, cuando tú vas a misa y se sube fulanito o fulanita a proclamar la primera lectura, o cuando se canta o se recita el Salmo responsorial, o cuando se lee, se proclama la segunda lectura, cuando el sacerdote o el diácono proclaman el Evangelio, sea quien lo esté proclamando, sea el laico que proclama la primera lectura, sea el coro o el cantor que canta el salmo, o sea el sacerdote o el diácono que proclama la lectura del Evangelio, es Cristo quien te está hablando. No es el tema de este curso, pero dicho sea de paso, que por eso es importante que cuando se va a leer la palabra de Dios en la liturgia, se le dé buena formación a los lectores y que los lectores se preparen espiritual y técnicamente para que puedan proclamar bien las lecturas en la liturgia. Y que no a la mera hora, ay, pues vamos a ver quién le doy a fulanita, venga, súbase, vámonos. Échese la primera lectura, échese el salmo. Y doña fulanita, que a lo mejor es muy buena, muy piadosa, pero que no lee bien, se cuatrapea en la lectura y distorsiona y a veces no pone cierto énfasis en las palabras o a veces dice una palabra por otra y pues ahí ya como que se vino a descomponer un poquito el sistema, ¿no? Entonces sí hay que tener siempre ese cuidado de saber escoger a las personas que van a hacer las lecturas en la liturgia y prepararlas bien para que lo hagan bien, que se preparen espiritualmente y que se preparen también técnicamente, que tengan cierta entonación, que respeten puntos, comas, acentos, todo eso para que la palabra de Dios pues no pierda su esencia. ¿Por qué? Porque cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es el Señor quien habla, ¿verdad? Esto lo enseña la iglesia. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos. Esto es la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes y también los fieles lo rezan. El mismo que prometió, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas son palabras del Santo Evangelio. Entonces, estas palabras son tomadas de la Constitución Sacrosanctum Concilium.
Y en Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, hace una enumeración semejante de los modos de la presencia de Cristo, añadiendo, está presente a su iglesia que ejerce las obras de misericordia, a su iglesia que predica, que rige y gobierna al pueblo de Dios. Y finalmente dice Pablo VI en este mismo documento, pero es muy distinto el modo verdaderamente sublime con el que Cristo está presente a su iglesia en el sacramento de la Eucaristía. Tal presencia se llama real, no por exclusión, como si las otras formas no fueran reales, sino por antonomasia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí, que perfectamente estamos de acuerdo en que Cristo está presente en el ministro, en el sacerdote que celebra, o el diácono que hace un sacramento, si es un sacramento que puede hacer el diácono. Nuestro Señor está presente, pues en medio de su pueblo, está presente en su palabra. Nuestro Señor está presente en los pobres, está presente, pues, de muchas maneras. Como lo enseña el catecismo, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios está presente en todos lados. Pero, eminentemente, de manera más sublime, de manera real, de manera más prominente, está presente en la Eucaristía. Ninguna de las otras presencias de Cristo, en su palabra, en su pueblo, en el ministro, etcétera, ninguna de las demás presencias de Cristo en las otras dimensiones se puede comparar con la presencia que está en la Sagrada Eucaristía. Y como dice aquí Pablo VI, esto no se trata de excluir a las otras presencias, no, pues las otras no importan, no son poca cosa, no les hagamos caso, esas omítelas o hazlas al lado y no les prestes atención, no, no vamos por ese lado. Está presente y su presencia es muy eficaz, pero su presencia eminente, su presencia su más sublime, su presencia real, es en la Eucaristía. Entonces no nos confundamos. Siempre pues hay que tener en cuenta que la Sagrada Eucaristía es el centro de todo lo demás. Bien. Entonces, tal presencia, decíamos, se llama real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia. Permítame. Porque también es corporal y sustancial. Seguimos ahí con la lectura. Ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre entero e íntegro. Esto lo dice el ritual para el culto eucarístico fuera de la misa. O sea, son documentos litúrgicos y por lo tanto, pues, tienen suficiente peso y autoridad, ¿verdad? Y aún se podría hablar de otros modos reales de la presencia. La inhabitación de Cristo en el justo que le ama es real, según él mismo lo dice. Si alguno me ama, vendremos a él y en él haremos nuestra morada. ¿Qué es esta inhabitación? ¿Qué significa esto? Esto que está aquí, que dice aquí, y aún está presente a través de la inhabitación de Cristo en el justo, que lo ama, pues ¿qué significa esto? Significa que cuando tú estás en la gracia de Dios, Cristo está presente en ti. Cristo está presente en tu alma. Cristo está presente en tu corazón a través de la vida de la gracia. Por eso también decimos que el pecado mortal es aventar a Cristo de tu alma, de tu corazón, por darle el lugar, ya sea una criatura, ya sea un vicio, ya sea un placer pecaminoso, ya sea algún acto de egoísmo, qué sé yo, ¿no? El pecado mortal es ofender a Dios de tal manera que Cristo deje de estar presente en tu alma. ¿Por qué? Porque Él se quiere ir. No tanto por eso, sino porque uno mismo, por el egoísmo, por la maldad, uno mismo echa, uno mismo avienta, pecando a Dios del corazón. Pero si estamos en la gracia de Dios, pues Dios está presente ahí, en el corazón. Eso se llama la inhabitación de Cristo en el justo, en el alma del justo. Entonces también esa es una presencia de nuestro Señor, de una forma en la que Él está presente.
Ahora, en cuanto a la presencia de Cristo en los pobres, fácilmente se aprecia que es de otro orden. Tanto les ama que nos dice, lo que hagáis, les hagáis, a mí me lo hacéis. Entonces Dios en nuestro Señor está presente en los pobres, sí, pero no por el hecho de ser pobres, sino porque ellos también lo buscan y en la medida en que lo buscan, Dios se hace presente en ellos. O en nosotros, porque también creo que somos pobres, ¿no? En un pobre, sin embargo, que no ama a Cristo, pues no se da sin duda esa presencia real de la invitación. ¿Por qué? Pues si no está en la gracia de Dios, pues Cristo nuestro Señor no está allí. Esto, pues hay que tener en cuenta que sabemos que la doctrina o la corriente que se llama teología de la liberación, esto lo distorsiona mucho. ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación, vamos a decir que es una revoltura de comunismo con cristianismo. Eso es la teología de la liberación, querer casar el comunismo con la fe cristiana católica. Y pues eso es una cosa que no se puede hacer y eso ha llevado a muchos malos entendimientos de la fe y a mucha confusión y incluso a mucho daño y apostasía. Para la teología de la liberación, Cristo está presente en los pobres y es lo único que importa. Y pues no es así, Cristo está presente en los pobres, pero no está más presente que en la Eucaristía. En la Eucaristía está, como ya dijimos, eminentemente presente. Es la manera más sublime de su presencia. Seguimos pues. Pues bien, la configuración de una espiritualidad cristiana concreta se deriva principalmente de su modo de captar las diversas maneras de la presencia de Cristo. Desde luego, toda espiritualidad cristiana ha de creer y ha de vivir con verdadera devoción todos los modos de la presencia de Cristo. Es decir, si nosotros vivimos bien nuestra espiritualidad, vamos a reconocer a Cristo presente en su palabra, en el ministro que es ordenado, en el sacerdote. Lo vamos a reconocer en medio de su pueblo, lo vamos a reconocer presente en nuestras almas por la vía de la gracia, lo vamos a reconocer en los pobres, lo vamos a reconocer en todos los modos donde se haya presente. Pero es evidente que cada espiritualidad concreta tiene su estilo propio en la captación de esas presencias. Hay espiritualidades más o menos sensibles a la presencia de Cristo en la Eucaristía. En la Eucaristía, en la inhabitación, en los sacramentos, en los pobres, etc. Ahora bien, si la presencia de Cristo por antonomasia está en la Eucaristía, toda espiritualidad cristiana, con uno u otro acento, deberá poner en ella el centro de su devoción. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener mucha afinidad, por ejemplo, por la lección divina, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Yo te puedo tener mucha afinidad por la lección divina. A mí me gusta encontrarme con Cristo a través de su palabra, de la meditación de su palabra, de la oración con la palabra de Dios. Agarro la Sagrada Escritura, la abro, la leo, la medito, oro, hago mis resoluciones y todo, y está muy bien. Pero sin quitar y sin minusvalorar la presencia de Cristo en su palabra, yo debo de tener el entendimiento de que esta devoción que yo tengo a la presencia de Cristo en su palabra tiene que tener como su centro y como su fin la presencia de Cristo en la Eucaristía, porque esa es la presencia eminente, es la más importante, la más esencial. U otro ejemplo, yo puedo tener una buena práctica de la caridad con el prójimo, con el pobre. Yo puedo dedicarme mucho a las obras de misericordia corporales. Me gusta mucho y Dios me ha dado ese llamado, ese don de ir y buscar el ayudar a los pobres a través de obras de caridad, de obras sociales. Y yo palpo, Dios me ha concedido eso, palparlo a Él presente en los pobres, en los que sufren o en los enfermos o en los presos, qué sé yo. Y yo me dedico mucho a hacer obras de caridad por ellos. Pues está muy bien, bendito sea Dios, y eso es totalmente válido, lícito, y hay que seguirlo haciendo. De hecho, es importante y ese es un mandato divino. Y Jesús dice, lo que hacéis con ellos, a mí me lo hacéis. O también sobre todo lo dice en el capítulo 25 de San Mateo. ¿Verdad? Cuando dices, estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de comer, etcétera. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más insignificantes, lo hicieron conmigo.
Entonces Cristo está presente ahí. Todo eso lo debemos entender perfectamente, pero también debemos entender que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía y ese amor a los pobres, esa dedicación a atender a Cristo en el pobre debe de brotar, debe de venir de la Eucaristía y debe de brotar de mi piedad eucarística y me debe de conducir también a mi piedad eucarística. ¿Por qué? Porque la piedad eucarística tiene que ser el centro de esa devoción. Son dos ejemplos que damos, nada más. Repito, pues no vamos a minusvalorar o a despreciar las otras formas de la presencia de Cristo, pero hay que tener en cuenta que el centro es la presencia eucarística. Bien, vamos a ver ahora el último punto del día de hoy, el fundamento primero de esta devoción. ¿Por qué la Eucaristía tiene esa centralidad? ¿Por qué la devoción eucarística es el centro de todo? Pues esto creo que ya lo sabemos, pero vamos a repasarlo un momento más. La Iglesia cree y confiesa que en el augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, se contiene verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles. Fíjense, real y sustancialmente presente. ¿Qué quiere decir esto? Son términos teológicos, son términos muy utilizados y muy puestos de relieve por Santo Tomás de Aquino, entre otros. Pero vamos a decir que las demás presencias, por así ya decirlo, de Cristo en su palabra, en los pobres, en el ministro, etcétera, son una especie, por así llamarlo, a lo mejor puedo ser un poco inexacto, pero voy a arriesgarme. Por así decirlo, son presencias simbólicas de Cristo. Cristo está simbólicamente presente en el ministro. El ministro representa a Cristo, el ministro ordenado. Está simbólicamente presente en los pobres. Los pobres son un símbolo de Cristo. En su palabra, pues, está simbólicamente presente, y eso de simbólico en este sentido no quiere decir que no sea algo cierto, que sea, vamos a decirlo así, de mentiritas, como decimos en México, no es de mentiritas. Cuando digo simbólico, no estoy hablando de mentiritas, como solemos decir en el lenguaje de los mexicanos. Es una presencia muy válida, pero no es presencia substancial. En la Eucaristía sí es presencia substancial. Recuerdo cuando yo era seminarista, me tocó ir de misiones a un pueblo en Nicaragua que se llama Jinotega. Había un sacerdote ahí muy bueno, muy santo. Y el sacerdote se tomaba no, el sacerdote era muy respetuoso con la celebración de la misa, celebraba bien su misa, no andaba ahí haciendo locuras, ni bailongo, ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que se tomaba una libertad que es debatible, no digo que estaba haciendo bien, pero tampoco estaba, a mi punto de vista, no estaba haciendo mal. Y cuento esto nada más como para ilustrarlo, ¿verdad? Ilustrar lo que estoy diciendo. El padre, en paz descanse, se llamaba el padre Douglas, Douglas Araica era su nombre, donde estábamos misionando. Cuando celebraba la misa y elevaba en la consagración el cuerpo de Cristo, tocan las campanitas, y luego decía las palabras de la consagración del vino y elevaba la preciosa sangre del cáliz, tocan las campanas. Recuerdo que él, cuando hacía las elevaciones, repetía con la gente en el momento de elevar. Decía él, por ejemplo, decía, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y cuando lo elevaba, él con la gente decía, infinitamente sea alabado. Y la gente decía, mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado, contestaba la gente. Infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Y luego él decía, con la hostia elevada, Santísimo cuerpo de mi Señor Jesús,
el mismo cuerpo que fue clavado en la cruz está aquí presente. Ya bajaba la hostia y la depositaba sobre la patina. Tomaba el cáliz, decía las palabras de la institución: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, etcétera. Y cuando elevaba el cáliz, entonces tocaban las campanitas los monaguillos y volvía a decir: infinitamente se ha lavado 3 veces. Después decía: preciosísima sangre de mi Señor, la misma sangre que brotó de su costado y de sus llagas está en esta copa. Lo decía él con mucha piedad, ¿verdad? Decía yo que esto es un poco debatible porque las normas litúrgicas dicen que el sacerdote no tiene por qué andarle añadiendo más cosas a lo que ya está prescrito en el misal y en el ordinario de la misa. Es debatible, pues eso no se debería de hacer. Tampoco estoy diciendo que el padre ha hecho un gran pecado, yo no lo hago porque pues no quiero tomarme libertades, pero a lo que voy con esta historia que les estoy compartiendo es que esa forma que tenía el sacerdote, el padre Douglas en paz descanse, de decir: este cuerpo fue el mismo que fue clavado en la cruz y la sangre que brotó del sagrado costado y de las llagas abiertas, Señor, es la misma sangre que está en esta copa, pues esas palabras resaltan el hecho de que la Eucaristía contiene o es, como dice aquí, sustancialmente nuestro Señor Jesucristo. Esto que está aquí. Después de la consagración del pan y el vino, se contiene verdadera y sustancialmente a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles, es decir, el pan y el vino. El mismo Cristo que se ofreció en la cruz, el mismo Cristo que fue clavado en la cruz, ese cuerpo que fue clavado en la cruz, esa sangre que fue derramada en la cruz el Viernes Santo, es el cuerpo que es la hostia, es la sangre que es el vino consagrado en el cáliz. Por eso es que la Eucaristía es la presencia real y más eminente. Y repetimos una y otra vez, aunque parezca yo campanita hueca o disquito rayado, que lo estoy repitiendo y repitiendo, no estamos diciendo ni se pretende afirmar que las otras presencias de Cristo en su palabra, en el ministro, en los sacramentos, en los pobres, etcétera, no sean importantes o no sean válidas ni grandes. No estamos diciendo que aquellas presencias sean de mentiritas, como decimos popularmente, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta que aunque nuestro Señor Jesucristo sí está presente en su palabra, en el ministro, en los sacramentos, en los pobres, en esto, en aquello, en el alma en gracia, etcétera, nunca eso se va a comparar con la presencia substancial de nuestro Señor en las especies eucarísticas, en el pan y en el vino consagrados. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que se sacrificó el Viernes Santo y la misma sangre que Él derramó por nosotros es la Eucaristía. Esto lo afirma la Iglesia, lo ha afirmado siempre, y quien nomás lo puso de realce fue el Concilio de Trento ante las ideologías protestantes de Martín Lutero y compañía, que durante la Reforma protestante, durante la herejía protestante, pues negaban la validez y la presencia de Cristo en la Eucaristía. Bien, la divina presencia real del Señor, ese es la divina presencia real del Señor. Este es el fundamento primero de la devoción y del culto al Santísimo Sacramento. Entonces, ¿por qué tenemos culto al Santísimo Sacramento? Porque ahí está presente el Señor. Es su presencia real el fundamento de nuestra devoción. Ahí está Cristo, el Señor, Dios y hombre verdadero, mereciendo absolutamente nuestra adoración, mereciéndonos absolutamente nuestra adoración y suscitándola por la acción del Espíritu Santo. No está, pues, fundamentada la piedad eucarística en un puro sentimiento. No es de: ay, es que yo siento bonito cuando estoy ante el Santísimo, nada más, ¿y verdad? No, no nomás es un mero sentimiento o sentimentalismo lo que fundamenta nuestra devoción, sino precisamente se fundamenta en la fe, sin tampoco despreciar el sentimiento. Otras devociones quizás suelen llevar en su ejercicio una mayor estimulación de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor nos pueden dar más agrado, más satisfacción. Por ejemplo, el servicio de la caridad a los pobres. Yo puedo hacer horas de caridad y me puedo sentir muy complacido
de hacer esa caridad, una complacencia espiritual sana, ¿no? Pero la devoción eucarística, precisamente ella, se fundamenta muy exclusivamente en la fe, en la pura fe sobre el mysterium fidei. Y a este respecto, creo que ustedes se conocen este cantito que se canta mucho en los momentos de oración, sobre todo antes de la bendición, el Pange Lingua o el Tantum Ergo, también se llama Tantum Ergum Sacramentum. Veneremur Cernui, lo conocen, ¿verdad? Tantum Ergo Sacramentum. Lo han escuchado. Luego hay una parte que dice, Prestet fide supplementum sensum defectui. Prestet fidet supplementum sensum defectui. Que la fe conforte o que la fe ayude a la debilidad del sentido. Nuestros sentidos no pueden ver lo que hay en el misterio. Hay otra parte de este mismo canto que dice, no, perdón, ese es de la Dorota de Bote, otro canto también compuesto por San Tomás de Aquino, el Adorote de Bote, que ustedes también me imagino algunos lo han escuchado, el que dice Adorote de Bote, latens deitas, pues subhis figuris verelatitas. No me lo sé de memoria todo, pero parte sí. Luego hay una parte que dice Visus tactus gustus intefalitur, sed auditutu, sed auditu. Ya se me anda olvidando. Tuto creditur, credo quid dixit Dei filium, etc. Entonces dice, visus, la vista, tactus, el tacto, gustus, el sentido del gusto, intefalitur, sed auditus solo, pero solo el oído, tuto creditur, el oído todo lo cree. Pues yo credo, quid dixit Dei filius. Yo creo todo lo que dice el Hijo de Dios. Es decir, si yo me baso a mi sentido de la vista, ¿qué va a haber mi vista? Va a haber pan. Si yo me baso en el sentido del tacto, ¿qué va a tocar mis manos? Pan y vino. O mi vista va a ver vino y pan. Mi tacto va a palpar pan y vino. Si yo me baso al sentido del gusto, ¿qué va a captar mi sentido del gusto? Que sabe a pan y que sabe a vino. En ese sentido, mis sentidos van a fallar. Solo el sentido del oído es el que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque el oído cree, por el oído creemos. Ya le dice también San Pablo en la carta a los romanos, ¿cómo creerán sin haber oído de él? ¿Cómo oirán si no hay quien los prediquen? ¿Y cómo predicará si no son enviados? Porque la fe es resultado de escuchar la predicación. Solo el oído, por donde nos entra la palabra de Dios y por la palabra de Dios que viene a nosotros, creemos en lo que el Señor nos ha dicho, solo el oído nos va a ayudar a que nosotros nos abramos a la fe, ¿sí? Y por la fe es que nosotros creemos que Cristo está presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice cuando escuchamos su palabra, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo en él. Yo lo resucitaré en el último día. Son palabras del Señor. ¿Y cómo podemos tener la fe? Porque escuchamos la palabra y la doctrina que se nos predica. Bueno, habiendo dicho esto, continuamos ya casi para terminar. Por tanto, este culto de adoración se apoya en una razón seria y sólida, ya que la Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento, se distingue de los demás en que no solo comunica la gracia, sino que encierra de un modo estable al mismo autor de ella. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Por qué adoramos a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía? Pues porque em, en las demás presencias de Cristo, repetimos, sin infravalorarlas, sin despreciarlas, sin hacerlas de lado, sin decir que no son importantes, etcétera, tenemos algo de nuestro Señor. El ministro, pues nos hace presente el ministerio de Cristo, ¿verdad? Su palabra, pues nos hace presente su doctrina. Los pobres se nos hace presente la caridad de Cristo, etcétera, ¿no? La Eucaristía no nos da algo de Cristo.
La Eucaristía nos da a Cristo mismo. Por eso dice aquí, este culto de adoración se apoya en una razón seria y sólida, ya que la Eucaristía es a la vez sacrificio y sacramento, y se distingue de los demás en que no solo comunica la gracia, sino que encierra de un modo estable al mismo autor de ella, al mismo Señor, al que es la fuente. Entonces la Eucaristía tiene el mismo Cristo, es el mismo Cristo. Cuando la Iglesia nos manda a adorar a Cristo escondido bajo los velos eucarísticos y a pedirle los dones espirituales y temporales que en todo tiempo necesitamos, manifiesta la viva fe con que cree que su divino esposo está bajo dichos velos. Le expresa su gratitud y goza de su íntima familiaridad. Eso también lo dice Pablo VI en su encíclica Mediator Dei. El culto eucarístico ordenado a los 4 fines del santo sacrificio es culto dirigido al glorioso Hijo encarnado, que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Es pues un culto que presta a la Santísima Trinidad la adoración que se le debe. Bien, aquí vamos ya terminando, pero antes permítanme regresarme a la página anterior y resaltar un poquito esto. Vamos acá. Este punto, lo último que estaba leyendo. Nomás quiero asegurarme que ustedes sí lo recuerden, ¿verdad? Dice, el culto eucarístico ordenado a los 4 fines del santo sacrificio. No sé si ustedes sepan cuáles son los 4 fines del sacrificio, supongo que sí lo deben de saber. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa, cuando vamos al santo sacrificio de la misa, nosotros vamos con 4 fines. ¿Qué pasa mucho? Que la gente dice, ay, no quiero ir a misa porque me aburre. Ay, no quiero ir a misa porque tarda mucho. Ay, no quiero ir a misa porque es que ese padre no me cae bien. Ay, no quiero ir a misa porque no sé qué. No quiero ir a misa porque no sé cuánto. Mucha gente ponemos 1 y 1000 pretextos para no ir a misa. Cuando uno dice no quiero ir a misa porque el padrecito, porque tarda mucho, porque me aburre, porque no sé qué, etcétera, es que no se ha entendido bien cuáles son los fines del santo sacrificio. Si la gente dice que no va a misa porque le aburre, voy a decir con el padre Jorge Lorin, ¿y quién te dijo que la Santa Misa no es un espectáculo para divertirte? A la Santa Misa no vienes a escuchar entretenimiento o no vienes acá como en un circo, un teatro, un cine donde vas a encontrar payasos y actores que te van a entretener. Aunque desgraciadamente sabemos que hay padrecitos que hacen de la misa un espectáculo y hacen de la misa un teatrito, ¿no? Grandes sacrilegios. A la misa no se va porque no sea aburrida. La misa no es aburrida. Aburridos somos nosotros los que nos aburrimos en la misa. Porque cuando tú vas a misa vas para 4 cosas. Jesucristo cuando se ofreció en la cruz, en su santo sacrificio, él hizo 4 cosas, muriendo en la cruz, ofreciéndose. Primera cosa que hizo, ofreció un culto de adoración, ofreció reparación al Padre por nuestros pecados, ofreció acción de gracias y suplicó al Padre por nosotros. Como la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa, es el mismo sacrificio de Jesucristo, renovado en el altar, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, tenemos que cumplir esos 4 fines. No vas a que el Padre te divierta. No vas a ver si el Padre te cae bien o te va mal, o te cae mal. No vas a ver si tal cosa te gusta o que tal cosa no te gusta. Eso es totalmente absurdo. Cuando tú vas a la Santa Misa, tú tienes que ir a ofrecerle adoración a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Vas a ofrecerle desagravio al Padre
y reparación por tus pecados y por los pecados de todo el mundo. Vas a ofrecerle acción de gracias por todo lo que Dios te ha dado y por haberte dado sobre todo a Jesucristo su Hijo como Salvador. Y también gracias por permitirte estar ahí en su presencia sacramental porque no somos dignos. Y vas a suplicarle al Señor misericordia y gracia para la salvación tuya y de los tuyos. Esos son los 4 fines que tiene la Santa Misa: adoración, reparación, acción de gracias y súplica. Anótenlo si pueden, por favor. Los 4 fines del santo sacrificio eucarístico son adoración, reparación, acción de gracias, súplica. Otra vez, adoración, reparación, acción de gracias y súplica. Si tú fuiste a misa y le ofreciste a nuestro Señor adoración, lo adoraste, le pediste perdón, reparación, y le dijiste: Señor, muchos te ofenden, pero yo te amo. Señor, yo quiero ser como un bálsamo en tus llagas, que quiero ser un consuelo. Te pido perdón y vengo a ofrecerte reparación y desagravio por aquellos que te ofenden, por aquellos que te odian, por aquellos que te insultan, por aquellos que te faltan al respeto, por aquellos que no tienen reverencia, etc. Si tú además de eso le diste gracias por todo lo que Él te ha dado, especialmente por habernos dado a su Hijo y habernos ofrecido a través de la salvación, y le suplicaste las gracias que necesitas y le suplicaste por los tuyos, tú cumpliste y viviste bien la Santa Misa. Ay, pero es que el Padre no bailó. Ay, pero es que el Padre no contó chistes. Ay, pero es que el Padre se tardó. Ay, pero es que el Padre no sé qué. Ay, es que vino doña fulana que me cae gorda y no me gusta cuando está doña fulana. O ese coro no sé qué. O ese señor que está allá no sé cuánto. O esta gente que está por acá por atrás. O- Eso simplemente no va. Si tú hiciste esas 4 cosas, entonces tú viviste bien la Santa Misa. Independientemente de cuál padre era, de que si era joven o era viejito, que si se le entendía o no se le entendía, etcétera. Entonces, pues el culto eucarístico tiene que estar ordenado a estos 4 fines del santo sacrificio. Ok, pues por aquí vamos ya concluyendo. No sé si algunas, bueno, vamos a pasar ya ahora a la sección de preguntas, ¿verdad? Espero más o menos saber